Bienvenidos a este curso bíblico que estamos desarrollando a través de las redes. Y estamos hablando el tema sobre el Evangelio según San Marcos. El Evangelio de Marcos agrupa ordenadamente una catequesis sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es la pregunta fundamental que gira en torno del Evangelio de Marcos. Las comunidades cristianas en Roma en los años 60-70 requerían se les aclarara quién era ese personaje llamado Jesús, en quien depositaban su fe. Los integrantes de esas comunidades eran en su gran mayoría no judíos que vivían su fe entre dificultades, persecuciones y dudas. Estos cristianos se preguntaban cómo era posible que el Hijo de Dios, el Mesías, fuera juzgado como blasfemo por las autoridades religiosas de su nación y condenado a muerte. Y si era Hijo de Dios, ¿por qué razón su Padre no intervino para librarlo de la muerte? Pedro y Marcos, según Papías, aclaran estas preguntas en sus catequesis comunitarias. Y fruto de esas catequesis, fruto de esas enseñanzas, apareció el Evangelio de Marcos, que es una obra literaria, ante todo es una confesión de fe, que da testimonio de dos realidades en la persona de Jesús. La primera, su mesianidad, es decir, Jesús es el Mesías. Y la segunda realidad que desarrolla el Evangelio de Marcos es la filiación divina de Jesús, es decir, Jesús es Hijo de Dios. Marcos señala sin preámbulo, desde el principio de su Evangelio, que Jesús de Nazaret es el Mesías y es el Hijo de Dios. Así lo testifica, por ejemplo, Juan el Bautista, el mismo Padre Dios que lo proclama Hijo suyo, y el testimonio de vida del mismo Jesús que supera las pruebas en el desierto. Jesús se autoproclama, se autopresenta como Mesías e Hijo de Dios en su tierra, Galilea. Marcos sitúa esta presentación de Jesús ante tres grupos distintos: los escribas y los fariseos, la gente y los discípulos, que representan la síntesis de la sociedad judía de esa época. Tenemos entonces que el primer grupo, escribas y fariseos, Jesús hace esa presentación a estos grupos en el marco de la región de Galilea. Y esta presentación incluye una invitación a seguirle. Marcos subraya los lugares concretos de esta presentación, lugares que se convierten en territorios teológicos. ¿Cuáles son esos lugares? Las sinagogas, las ciudades, la casa, el lago y los descampados.
Esta presentación que hace Jesús de sí mismo va acompañada de señales como expresión precisamente de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuáles son esas señales? La expulsión del demonio, curaciones, perdón de pecados, convivencia con pecadores y excluidos de la moral de la época, esa moral oficial del judaísmo. Ahora, esas señales van también acompañadas de una enseñanza con autoridad sobre la ley, que es otra prueba de que Jesús es el Mesías. ¿Cuál es la reacción de escribas y fariseos? Rechazo. Rechazo total a la persona de Jesús de Nazaret, rechazo a su misión, rechazo a su propuesta, a su plan, que es el reino de Dios, y desean eliminarlo. Miremos ahora otro grupo, el segundo grupo, la gente. Esta presentación que hace Jesús de sí mismo es igualmente un breve resumen de su actividad misionera, que incluye llamamiento, que incluye elección de los 12, en lugares de su presentación, que se convierten también en entornos teológicos. ¿Cuáles son esos lugares? La sinagoga de Nazaret, su casa, su pueblo, el monte, el lago. Esas señales que Jesús presenta a la gente manifiestan también su mesianidad y su filiación divina. ¿Cuáles son esas señales? Dominio que tiene Jesús sobre Satanás, enemigo del Mesías. Dominio sobre las enfermedades. Jesús es más poderoso que cualquier enfermedad. Dominio sobre la naturaleza. Recuerden ustedes cuando Jesús calma tempestades en el mar. Y dominio sobre la vida y la muerte. ¿Recuerdan ustedes la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro, que narra el Evangelio según San Juan? La enseñanza que acompaña estos signos son un lenguaje sencillo y comprensible para la gente. Ese lenguaje lo expresa Jesús, lo comparte Jesús a través de parábolas acerca de su persona y sobre los miembros de su verdadera familia. Marcos señala que es importante dos actitudes de la gente para recibir la enseñanza de Jesús. ¿Cuáles son esas dos actitudes de la gente? La aceptación y la admiración. La reacción de la gente es variada. Familiares y ciudadanos no lo comprenden ni creen en él. Los discípulos se interrogan. Los enfermos que han tenido un contacto directo con Jesús creen verdaderamente que Él es el Mesías e incluso que Él es el Hijo de Dios. El tercer grupo son los discípulos. En la actividad misionera de Jesús se unen ahora los 12.
Los lugares son más genéricos y fuera de la región de Palestina. Las señales son las mismas que las anteriores y en la realización de estas señales se destacan los gestos de Jesús. Por ejemplo, tocar. Cuando Jesús toca, la persona queda sana, o dejarse tocar. El caso, por ejemplo, de la mujer con flujos de sangre. La enseñanza está dirigida principalmente a los discípulos. ¿Cuál es la reacción de ellos? Algunas veces es una reacción de incomprensión. No comprende, de dudas, de dificultades. Pero estas reacciones se van solucionando con la confesión: tú eres el Cristo. Pero que de toda manera, esta confesión de fe de Pedro, representando a los 12, debía ser profundizada. Debía ser profundizado su sentido. La segunda parte del Evangelio, Marcos 8:31 hasta el capítulo 16:8, pretende develar los rasgos característicos del mesianismo de Jesús y de su filiación divina, que no están marcados por un camino triunfal, sino por un fracaso, por una derrota aparente, que llevan a Jesús a la pasión y a la muerte, pero que, como ocurre con el siervo del Deutero Isaías, culminarán con la resurrección. Gracias a todos por su atención.